presentar un material de construcción que es la mampostería. Los integrantes del equipo son Homero Domingo Miranda Guzmán, Yesenia Cabrera Chaires, Abel Rivera Bueno y yo, Diana Carolina López López. Vamos a empezar a hablar un poco de qué es la mampostería. La mampostería es un sistema de construcción tradicional que consiste en superponer, o sea, poner una encima de otra, ladrillos, bloques de cemento prefabricados, piedras talladas en formas regulares o no, entre otros. Ahora, entrando un poco más en el tema, vamos a hablar qué utilidad tiene la construcción. Para empezar, tengo que explicarles en qué consiste cada uno. La mampostería ordinaria, que consiste en utilizar un argamasa o mortero de cemento y arena con una cierta cantidad de agua para unir las piedras. La mampostería en seco. Así también a veces es conveniente construir sin mortero y se le conoce como muros secos. También existen los sillares, que se colocan al igual en seco. Antiguamente se utilizaban para la construcción de muros y casas. A veces se les agregaba barro o elementos naturales, y en zonas rurales excremento de vaca y caballo. La mampostería no, no por, la mampostería no portante, su función principal es conformar muros que sirvan para dividir espacios, o sea, sin tener que soportar nada como techos o niveles superiores. Como podrán ver en las imágenes. La portante, que tiene como función una resistencia superior en los elementos, suficiente para cargas que deben soportar o que tengan una resistencia tales que se diseñe la estructura para ella en cuanto a unidades, porque en conjunto existe la de refuerzo. En muros exteriores. Sea portante o no, su función es impedir la entrada de agua a través del muro. Debe soportar la intemperie y que sea estable con el tiempo, así como podrán ver en las imágenes. Mampostería en muros interiores. Sirve más para un diseño arquitectónico, para dividir espacios, ya que ni en cargas ni hidráulico o térmico se va a presentar solicitaciones. Mampostería según el refuerzo. La presencia de refuerzo en la mampostería determina su liberación como sistema estructural de las ataduras de las resistencias a la compresión, tracción y cortante. Mampostería todo concreto. Es una posibilidad térmica, ya que permite realizar todo el edificio de manera modular y utilizando un número muy limitado de recursos. En cuanto a materiales, todos ellos fundamentados en el uso del cemento. Aquí se puede ver la imagen, que están las columnas, las vigas y la mampostería, y después de todo eso se le agrega el cemento. Mampostería no reforzada, tradicional o simple. Ya no es posible construir de esta manera, ya que no le permiten los códigos de estructura modernos, pero hoy en día se sigue realizando por su magnitud o por no estar bajo los controles de las entidades encargadas, pero no es lo ideal. No es lo ideal porque es peligroso. Mampostería reforzada, que es la estructural, la que nosotros utilizamos los ingenieros civiles. Esta ha hecho posible realizar estructuras de paredes mucho más delgadas y con alturas de hasta 20 pisos, nivel hasta el que se considera económicamente construir edificios de mampostería de concreto. Con la mampostería reforzada predomina la construcción de viviendas de 1 y 2 niveles y para multifamiliares de 5 pisos, conformado unidades de gran tamaño. Trabajos en los que se utiliza. Estos son los trabajos en los que utilizamos la mampostería, en casas, edificios, muros, en la división de espacios, en decoración y hasta en canales. También lo utilizamos para construir hornos, pero esto no tiene mucha relevancia en nuestra área de construcción.
Como vimos en las anteriores diapositivas, depende de qué tipo de mampostería necesitas para para la realización de tu proyecto constructivo. Hola, me llamo Yesenia y les voy a hablar sobre las características de la mampostería. Está la densidad, que es la que depende del peso de los agregados y del proceso de fabricación. La siguiente es la resistencia a la compresión, que es la principal cualidad que debe de tener la mampostería y varía con el tipo. Después está el aislamiento térmico, que es el aislante contra los cambios de clima que pueden estar en la zona. La resistencia al fuego es la cual está diseñada con las dimensiones de las unidades. Las tolerancias son de la mampostería estructural y no estructural, deben de tener dimensiones reales, como ejemplo de 2 milímetros por longitud. Y en acabado y apariencia, todas las unidades deben de ser limpias, o sea, no deben de tener fisuras y deben de tener colocaciones apropiadas. Cambio. En la presentación del mercado, la presentación en el mercado varía en las zonas en las que requieras el material. Para poder solicitarlo, pueden ir a una empresa sobre materiales de construcción y ver la accesibilidad, los precios, los préstamos, la variación del producto para escoger el que más te convenga. Una opción para tener alguna idea de lo que se requiere es el generador de precios, en la cual te dan a escoger en dónde está la zona que vas a construir, la superficie de columna y superficie de planta, la altura encima y por debajo de nivel, la accesibilidad del material, la topografía, la situación del mercado inmobiliario, el tipo de proyecto y la situación dependiendo de otras empresas con respecto a otras construcciones. Cambio. En las siguientes diapositivas tenemos el ejemplo de la aplicación. En la primera imagen es la tabla donde seleccionamos el material de preferencia, donde está en opciones la labra de piedra, la colocación, el tipo de piedra y los parámetros. Cambio. La segunda es el generador de costos, donde te dice las dimensiones en las que se genera el costo, como en metros cuadrados, kilogramos, toneladas, etc., junto con la descripción del material y los costos. Cambio. Y en la tercera imagen son las especificaciones técnicas de los materiales solicitados. Soy Homero Domingo Miranda. Hoy les voy a explicar sobre ventajas de la mampostería. Las principales ventajas de la mampostería son: utilizando la mampostería integral se puede eliminar el uso de encofrados. En el caso de mampostería confiada, el uso de encofrados es mínimo. Al emplear mano de obra capacitada y unidades modulares, se tiene una gran velocidad de construcción y reduce los costos. Al utilizar este sistema están en la rapidez de construcción, la reducción en el uso de madera, acero y hormigón, el ahorro de tiempo y dinero, y la buena organización en obra y una efectiva resistencia al fuego. El sistema constructivo también induce a una racionalización del proyecto y de una serie de obras, actividades como instalaciones eléctricas e hidráulicas. Además, la mampostería tiene una alta resistencia a la compresión y generalmente es atractivo cuando se deja sin recubrimiento. Excelente aislamiento térmico y acústico. Excelente comportamiento contra el fuego, durabilidad comprobada, promueve la estandarización de los elementos complementarios de la edificación como puertas, ventanas, muebles, cercas, etc. Podemos ver en la imagen
Siguiente. En esto podemos ver las ventajas que se realiza rápido al momento de construir. Siguiente. Hablaremos sobre las desventajas. Evidentemente los muros portantes deben removerse sin ser sustituidos por otro elemento de función equivalente, lo que puede ser una desventaja, ya que reduce en una gran medida de deflexión del edificio y la posibilidad de realizar cambios radicales en la distribución arquitectónica original. Otro problema es que los edificios con una gran masa, como la mampostería estructural, pueden no ser adecuados en regiones con una alta actividad sísmica. En este caso es fundamental comprender y seguir la legislación local. Requiere de un diseño geométrico riguroso para maximizar sus ventajas. Requiere de controles de calidad rigurosos, sistemáticos. Tiene un peso ligeramente mayor que otros sistemas. Podemos ver en la imagen. En esta imagen podemos ver en donde hay una alta sísmica, se pueden derrumbar las construcciones, y es todo lo que vamos a hablar de desventajas. Bueno, yo soy Abel Rivera y les voy a hablar de la vida útil en la mampostería, normas mexicanas en la mampostería y la nomenclatura. La vida útil. Es un poco ambiguo hablar de la vida útil de la mampostería, pues los elementos de la mampostería pueden llegar a durar muchos años, hasta miles de años. Sin embargo, estos pueden llegar a fallar por los materiales que los unen. Ejemplos de esto pueden ser las pirámides de México, el Coliseo Romano y las pirámides de Egipto. Todos están hechos de mampostería y pues a día de hoy siguen en pie. La vida útil de los ladrillos. Hoy en día es muy difícil ver una construcción que no tenga ladrillos, pues es un material relativamente barato y duro. Eh, Sin embargo, estos llegan a fallar igual por los elementos que los pegan. Pero una buena construcción puede llegar a durar más de 70 años. El concreto. Hay normas que rigen, la NTCC y la RCDF. Básicamente establecen que las estructuras de concreto deben durar más de 50 años. Las normas mexicanas para la mampostería, pues hay 13 normas mexicanas para la mampostería, que son esas que se ven en pantalla, cada uno con su año pues, de salida y su título y su precio, que pueden ir desde los 220 pesos hasta los 480 pesos. De estas saqué tres que se me hicieron las más interesantes, que es la NMXC 53611 2017. Esto básicamente te dice los métodos de ensayo que debes hacer a la piedra natural para poder hacer una construcción con ella en mampostería. La NMXC 54911 2018. Esta más que nada es para el diseño estructural, exceptuando los siguientes aspectos del diseño de mampostería, que son resistencia al fuego, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Y la NMX C2411 2012. Esta más que nada habla sobre la contracción en los elementos de mampostería, el ensayo que se debe hacer para determinarla. Y luego está la nomenclatura. Pues en la nomenclatura pues puede haber miles de tipos, ¿no? Por ejemplo, de rocas, puede haber pues muchas rocas. Igual en ladrillos y blocks. Sin embargo, todo se viene resumiendo a dos tipos, ¿no? Que serían huecos y sólidos. Eh, También hay diferentes tamaños, como se pueden ver en la imagen de la izquierda. Y también podemos
como clasificarlos, o no, o sí, clasificarlos por cómo están organizados. Por ejemplo, la rejuntada es básicamente cuando juntas los elementos de mampostería con un mortero. A hueso, cuando simplemente están sin nada más. Esto se ve mucho, por ejemplo, en casas antiguas o, por ejemplo, cuando se construyen cabañas de piedra y así. No suelen utilizar morteros, sino simplemente apilar las rocas. Ripio, que básicamente es una piedra pequeña que se utiliza entre los elementos más grandes como relleno. Verdugada, que básicamente es una hilada de ladrillos que sirve para dar refuerzo al material, ya sea piedra en este caso. Y la llave, que básicamente es pues, un elemento más largo que cubre toda la sección transversal del muro. Y pues eso sería todo.